solamente imágenes de situaciones más allá de las tecnologías de punta. Si los estándares de trabajo no son medianamente aceptables, de nada nos sirven las tecnologías de punta. De nada les sirve a ustedes tener un vehículo con tecnología de punta si no saben manejar. Lo más probable es que le ocurra exactamente lo mismo con un vehículo que no tenga tecnología de punta. Si no saben manejarlo van a chocar. No sirven las tecnologías de punta si hay estándares bajos de calidad ambiental, y eso, lo poco que pudimos llegar a ver en los dos campos que estuvimos, voy a tratar de mostrarlos. Una lástima, podría haber referenciado mucho más, podríamos haber referenciado mucho más si hubiéramos tenido oportunidad de entrar a los campos, solamente pudimos ver lo que estaba al acceso de algunos caminos. Bueno, yo pertenezco a la Asamblea Ambiental Ciudadana de Río Gallegos, allá cerca del Estrecho de Magallanes, bastante lejos de acá. Siguiente. Bueno, los dos únicos campos que pudimos visitar. Vamos a empezar a ver algunas. Siguiente. Bueno, acá lo que ven es una pileta de emergencia, no es del campo precisamente. Estas piletas son piletas de emergencia, ustedes las van a ver en el campo, nosotros las hemos visto. Son piletas donde los derrames, las purgas, los posibles impactos que se ocasionan, van drenando, derivando todos estos fluidos a piletas que se hacen en el suelo natural. Estas piletas deben hacerse con un tipo de arcilla compacto, sobre eso se coloca una geomembrana, que es eso negro que ven acá. Esa geomembrana, que por lo general tiene cerca de 1 o 2 milímetros, está fusionada entre todos esos paños que se van poniendo, lo que lo hace totalmente impermeable. Pero no solamente eso, y es algo que acá a esta le falta, sobre estas piscinas se les pone una malla, justamente una malla antipájaros, para que los pájaros no confundan esto con un espejo de agua y se sumerjan justamente en soluciones de petróleo o de agua de formación. Estas piletas, como yo les decía, solamente sirven para emergencias, no tienen otro uso, no pueden ser parte de la operación normal de un campo petrolero. Siguiente. Esta es una pileta que sí encontramos ahí en una piscina. Disculpen si yo por ahí me confundo y digo pileta, pero después te voy a tratar de decir piscina. Esta es una piscina donde en algunos lugares solamente tenía geomembrana, en otros lados o no la tenía o estaba rota. La mancha que ven más oscura de este lado, esto es petróleo y esto es agua de formación. Y esto que ven acá es una cañería, la cual llaman cuello de ganso. Cuello de ganso. Acá llaman cuello de ganso, es simplemente una especie de sifón que, a ver si la siguiente está. Bueno, esto es lo que termina ocurriendo, no es el caso de esta pileta porque no lo hemos manifestado, no lo hemos visto. Así terminan las piletas que no tienen malla antipájaro y están permanentemente llenas de petróleo. Siguiente. Ese cuello de ganso es un drenaje que vimos, no se alcanza a apreciar en esta foto, permanentemente está drenando la selva, permanentemente está drenando los excesos del nivel donde van estos fluidos que, insisto, esa pileta debería estar totalmente vacía. Siguiente. Los poliductos, los ductos, oleoductos, gasoductos deben estar revestidos, tienen que tener una protección externa, al margen de las protecciones internas, que las protecciones internas incluso pueden ser productos químicos, pero deben estar protegidos no solo de las condiciones físicas, sino de las condiciones químicas que puedan llegar a provocarle corrosión y puedan llegar a deteriorar estos oleoductos. Ha habido accidentes gravísimos, les voy a mostrar algunos. Siguiente. No solo protegerlo exteriormente, sino al margen de estar protegidos exteriormente, deben realizarse ensayos, someterse a ensayos de integridad. Estos son equipos que permiten saber el espesor, si por alguna razón el espesor se ha disminuido, algo está pasando. Y estos son dispositivos inteligentes que se disparan dentro de las cañerías y pueden saber si hay algún sitio en donde el grosor o la integridad de esos ductos sufre alguna falla y está propenso a sufrir alguna rotura. Siguiente. Bueno, los que hemos visto, y estos sí están al lado del camino, y hemos consultado con algunos ex trabajadores petroleros, tienen más de 40 años, solo tiene una pintura por fuera, una pintura que ya está bastante desgastada, y no hay evidencia que se le hayan hecho algún ensayo de integridad. 40 años, esto es peligrosísimo, estos son, por el tiempo, por la presión y el producto que manejan, esto es una bomba de tiempo. Esto yo les aseguro que es una bomba de tiempo. Siguiente. Acá lo que ven es el caso, no es acá, quédense tranquilos, es una serie de tanques que sufrió el incendio de uno, el colapso de otros, pero si miran alrededor,
Solamente las instalaciones que están cercadas por este muro perimetral son las que sufrieron algún tipo de daño cuando este accidente ocurrió. Alrededor pueden ver que no hay daño, o sea que el acontecimiento se circunscribió dentro del cerco perimetral. Por eso la importancia de los cercos perimetrales en las playas de tanque de productos combustibles. Siguiente. No solo la importancia de tener un cerco perimetral, que obviamente tiene que, por lo menos, cubrir la capacidad del tanque más grande que está dentro de ese predio. Pero a su vez, tiene que ser estos muros de contención totalmente impermeables y el suelo totalmente impermeable. Siguiente. Esto es lo que nos encontramos. Un terraplén hecho de tierra, obviamente no es impermeable, con una malla de contención que también estaba en un solo de los lados, el resto estaba rota. No hace falta sacar muchas cuentas para que ustedes se den cuenta que la capacidad de este tanque no es suficiente para ser contenida dentro de ese pretil. Y eso que ven ahí es una cañería que cuando esto se rebalsa, producto de la lluvia, de los drenajes, de las purgas y demás, esto va directamente a la selva. Siguiente. Otra serie de tanques que estaba ahí cerca, un muro de contención un poquitito mejor, aunque tampoco es de cemento, pero noten el césped, el piso de esta playa de tanques es totalmente absorbente, de tierra natural. Siguiente. Esto es una armadura de surgencia, arbolito de Navidad le llaman acá, ¿sí? Una armadura de surgencia abandonada, no tiene ninguna, esto no es acá, no tiene ninguna instalación, ninguna cañería, pero sí, y esto es importante, a pesar de que no está señalizada, a pesar de que no hay ningún cartel, ningún cerco perimetral y solamente le han puesto unas tiritas para que los vehículos no la choquen, es importante que tenga todas sus válvulas puestas. ¿Por qué es importante que tenga todas sus válvulas puestas? Porque a pesar de ser un pozo abandonado, los pozos van acumulando presión, y presiones a veces mucho mayores que las presiones que había tenido en su momento de operación. Entonces, todas estas válvulas son necesarias tenerlas, a pesar de que el pozo está abandonado, porque si llega a haber una pérdida, existe una válvula que se puede cerrar. Si no tuviera válvulas, es muy difícil poder contener cualquier tipo de fuga que surja de esta armadura de surgencia. Siguiente. Esto es lo que debería tener una armadura de surgencia, realmente lo que no tengo, la que veíamos en la imagen anterior. Un cerco perimetral con un cartel que por lo menos indique alta presión, sobre todo si estas instalaciones están cerca de sitios habitacionales, de sitios donde vive gente. Siguiente. Esto es lo que vimos. Ahí notan las viviendas. Fíjense que no tiene ninguna válvula. Ninguna válvula. No tiene ningún cartel indicador. La gente que está acá, si esta armadura de surgencia empieza a perder gas, no tiene la menor idea qué hacer. Porque no lo sabe, porque se lo preguntamos. Le decimos, ¿qué pasa si esto pierde? No sé. Y sale petróleo y no sé. Y corro y apago la hornalla de gas y dejo de fumar. No sabe qué hacer. Pero no solo eso, no solo no tiene válvulas, sino que tiene unas tapas que le han puesto. Fíjense el espesor que tiene la brida, esto es una brida, fíjense el espesor que tiene la brida original de la armadura de surgencia, y le han puesto una tapa que se aprecia muy poquitito, de por lo menos la cuarta parte de espesor de la brida. Obviamente esa tapa no es, primero que es casera, no es un elemento seguro, después que tiene un espesor mucho menor del espesor normal para el cual está preparado la armadura de surgencia en la presión de trabajo. Y fíjense que hasta tiene 8 bulones y apenas le han puesto 4. Y encima se lo han soldado. O sea que ni siquiera hay forma de sacarlo eso. Esto llega a tener una pérdida, no hay forma de pararla. No hay forma de pararla. Hay formas de pararla, pero eso hay que llamar a equipos ingleses o americanos que se dedican específicamente a lo que es well control, a control de pozos, cuando entran los pozos de insurgencia en condiciones muy especiales. Siguiente. Les dije que cuando las personas que viven cerca de cualquier industria, en este caso cerca de un pozo, pero de cualquier industria en general, desconocen la actividad de la industria, pero también desconocen qué hacer ante una contingencia, porque la empresa no le dice qué hacer, ocurren cosas como esta no hace mucho, en el 2010 en México, un gasoducto voló, 28 muertos, 52 heridos, más de 5.000 desalojados. La gente no sabía qué hacer, el gasoducto reventó y no sabía que estaba viviendo cerca de una bomba de tiempo, no sabía qué hacer en el momento que comenzó el incendio, no sabía qué hacer. Lo que ven ahí son cadáveres. Siguiente. Bueno, una de la más trágica de todos los accidentes industriales, ¿no? Bhopal. La gente no sabía que poniéndose un paño húmedo en la cara le iba a salvar la vida. 25.000 personas murieron.
25.000 personas murieron, y a pesar de que esto fue en el 84, todavía los efectos del gas, del isocianato de metilo, que fue el gas que liberó la planta de Unión Carbide, todavía siguen causando efectos nocivos sobre la salud. Tenían que haberse puesto un pañuelo en la cara y este número se hubiera reducido considerablemente. Siguiente. Bueno, esto es un pozo inyector, sin señalización, como vieron, con presiones realmente bajas, porque obviamente las estructuras son distintas. Los pozos inyectores deben tener ensayos de hermeticidad. Como bien decía Felipe, la industria petrolera termina siendo, más que extractiva de petróleo, inyectora de agua, porque el gran volumen es agua, el gran volumen de fluidos que mueve la industria petrolera termina siendo agua y no petróleo. Los pozos inyectores deben tener un ensayo de hermeticidad y un ensayo de integridad. ¿Para qué nos sirve saber si está bien o no está mal el pozo si sabemos que metemos el agua y el agua se va? Para garantizar que el agua se esté yendo a las formaciones productivas que normalmente se utilizan viejos pozos petroleros para utilizarlos como reinyectores. Bueno, que va realmente a esas formaciones productivas que en otro momento lo fueron y no se está metiendo dentro de formaciones de agua o formaciones que después terminen surgiendo a la superficie. Siguiente. Esto ocurre cuando no se hacen ensayos de hermeticidad. Este es un caso real, no es acá, pero es un caso real. Las instalaciones revientan. Fíjense el desastre que provocan alrededor, porque obviamente los volúmenes son grandísimos. Siguiente. Acá ven otro. No se hicieron los ensayos de hermeticidad. No se hizo pruebas para determinar que la estructura está mucho mejor, está en condiciones de poder ser inyectada al agua. Recuerden que inyectar agua es mucho más corrosivo para el pozo, porque obviamente es agua salada de lo que es producir petróleo. Así que la vida útil del pozo inyector es mucho menor de lo que puede ser un pozo productor. Siguiente. Bueno, esto es lo que veíamos en la selva. Esto, ecuatorianos, es recurso que no van a tener sus hijos. Esto se pierde, esto se pierde, esto se tira, esto no vuelve más, esto no lo van a recuperar, esto es energía, estos recursos de ustedes, esto no lo tienen más. Les digo porque esto en Argentina está prohibido, en Chile también está prohibido. Ojo, pasamos por etapas por las que están pasando ustedes. Ahora, gracias a Dios, se han puesto mucho más estrictas las legislaciones. Bueno, estas cuestiones están prohibidas. Esto perfectamente se puede reinyectar otra vez a la formación y el día de mañana ese gas se puede recuperar. Hoy se está tirando. No solo provoca efecto invernadero, no solamente provoca efectos de lluvia ácida sobre la selva, no solo provoca un montón de impactos locales y regionales y globales, sino que encima es un recurso que, insisto, lo están perdiendo. Siguiente. El otro tema era superficie. Esto me llamaba la atención cuando Alexandra me había mandado la información y yo leía allá en Argentina, y esta pelea de la superficie, del 1%, el 1 por 1000, y no tiene nada que ver la superficie. Y yo quería demostrárselo con barcos. Una superficie del 1 por 1000 puede generar un impacto gravísimo, y tal vez una superficie del 10% no genere ningún impacto. La superficie no es relación directa del impacto, para nada. Acá el Exxon Valdez, habrán sentido hablar en una película sobre el Exxon Valdez, un buque. En realidad hubo buques más grandes y que generaron más impacto que el Exxon Valdez, pero este fue en Estados Unidos, entonces fue más importante por eso. El Exxon Valdez que encalló allá en la bahía del Golfo del Príncipe Williams, derramó 260.000 toneladas y generó realmente un impacto importante porque impactó por las costas de Alaska y parte de las costas de Canadá. 260.000 toneladas, 260.000 barriles derramó. Siguiente. Y les muestro dos. El Hawaii Patriot, 628.000, más del doble que el anterior. Sin embargo, fue a 3.000 millas de Honolulu en Hawái, lo que los impactos sobre la costa fueron prácticamente nulos. Y simplemente fue una mancha que terminó desapareciendo mar adentro. Los dos tenían la misma superficie. Uno tenía el doble de petróleo que el otro, pero los impactos fueron 1000 veces más grandes en el Exxon Valdez que lo que fue en el Hawaii Patriot. ¿Se entiende la diferencia que la superficie no tiene nada que ver con el impacto que se termina generando? Siguiente. Esto que ven acá son manchas de petróleo. Esto es viejo, ¿no? Es a fines de la década del 80. Seguramente pasaron 10 años porque recién en la década del 90 se empezó a exigir el doble casco en los buques para transporte, pero eso que ven ahí son todas manchas de petróleo visibles, dispersas en el mundo. Estas manchas fueron provocadas
Imagínense dentro de este planiferio la superficie que puede ocupar un barco. Fueron provocadas por barcos. Millonésimas partes de la superficie que realmente terminaron impactando. La superficie no tiene nada que ver. Ahí les puse 1 metro cúbico, 6,3 barriles de petróleo. En apenas 1 hora y media, y esto estoy hablando en el mar, pueden llegar a cubrir un diámetro de 100 metros por 0,1 milímetro de espesor de petróleo. Esto es en el mar, pero mucho peor es en un río donde tenemos un vector de transporte y no sabemos hasta dónde va a parar. En apenas 1 hora y media, 6,3 barriles. Siguiente. Bueno, y acá quería hacerle 2 comentarios, sobre todo también a algo que había comentado el hecho del incumplimiento legal. Había en la comunidad de 25 de febrero, 25 de febrero fue donde comentaste, sí, el 25 de febrero iban a construir 8 nuevos pozos, lo que hace que eso sea ilegal, como bien decía Felipe. Si Petroamazonas certifica la ISO 14001, como dice en su página, yo soy auditor de ISO 14001. Esto es un incumplimiento grado A, es un incumplimiento gravísimo incumplir con la legislación. Esto significaría, es un causal este incumplimiento, para quitarle la certificación a Petroamazonas, la certificación ambiental que tiene de la ISO 14001. Es un incumplimiento realmente grave. Siguiente. Y por último se lo doy como caso anecdótico. Las cosas que les mostré recién, en compañías que están instaladas en Argentina o en Chile, porque son las que conozco y ambos países, Chile un poquitito después que nosotros, pero han sido mucho más estrictos en cuestiones ambientales. Una compañía que tenga cualquiera de estas cosas que yo les mostré ahora, se cierra hasta que no soluciona el problema. No deja de operar, no pierde la condición de operador por una de ellas, siempre y cuando no sea reincidente. Pero la reincidencia puede provocar el cierre de su concesión. No sé si acá estuvo, si Petrol ha estado acá, bueno, pregúntele de Cipetrol, 1 año y 2 meses parado hasta que no reparara su oleoducto. 1 año y 2 meses parado. Una producción de 1000 metros cúbicos día, así que estamos hablando de 6.200 barriles diarios. Dejó de producir Cipetrol porque su oleoducto no estaba en condiciones. La legislación se lo cerró. Insisto, en estas condiciones, Petroamazonas en Argentina o en Chile no opera. Siguiente. Una de las últimas cuestiones, vieron que en una locación se hacen 8, 10, 12, 30 pozos, encontrábamos allá en Edén, ¿no es cierto? Había algunas locaciones, 30, 33, había una incluso. Obviamente no son todos pozos verticales, sino son pozos dirigidos. Estos pozos dirigidos lleva una tecnología muy particular para poder hacerte, sobre todo si más que dirigidos llegan a ser horizontales. Siguiente. Los pozos dirigidos son comunes en sitios donde no hay espacio. Cuando se está cerca de la costa y se quiere perforar debajo de ella, o cuando se está en una plataforma, se necesita hacer varios foros, una plataforma submarina, o cuando se está dentro de una ciudad o en un sitio donde, bueno, acá lo que muestran en el caso de un pozo que se está prendiendo fuego, pero es otro caso, justamente el ambiente selvático no lo indica, pero vendría a ser más o menos lo mismo que como estar en la costa y poder dirigirse a otros lugares. Pero perforar en forma dirigida, yo les dije, es algo una técnica muy especial, se perfora verticalmente y después se empieza a darle dirección. La dirección se da con un dispositivo, todavía sigue existiendo en los últimos 30 años, se llama MWD por sus siglas en inglés. Ese dispositivo lo que hace es mandar información al que está en el equipo de perforación o en el taladro, diciéndole a dónde está. Obviamente no se puede comunicar como ustedes cuando van a la ruta con un GPS porque no hay forma de comunicarse con los satélites. Esto hace que esa información, como tampoco hay un cable desde ese dispositivo hasta la superficie, ese dispositivo emite pulsos a través del lodo de inyección y esos pulsos son interpretados en la superficie. Ese dispositivo está sometido a altísimas presiones, a altas temperaturas, a golpes, porque está permanentemente, está al lado del trépano, está permanentemente horadando y golpeando a la roca, y encima la información la tiene que mandar a través de un fluido que ni siquiera es homogéneo. Los errores en la perforación son muy grandes. ¿Y qué significa un error? Un error de interpretación de la posición de la columna de perforación, que en lugar de estar en el sitio que uno pretendía, puede llegar a estar más arriba, puede llegar a formaciones de agua, y comunicar formaciones de petróleo con formaciones de agua.
Cuando comunicamos una formación de petróleo con una formación de agua, eso es irreversible. No hay forma de volver atrás. El impacto es permanente. No hay una válvula que permita desvincular estos dos yacimientos. Y usted dice, pero esto ocurre. ¿Puede ocurrir que se desvíen unos 100, unos 200 metros? Bueno, yo con esto quiero terminar.